Continuando con el proceso para la generación de código, tenemos ahora que probar que cada uno de los servicios que estamos montando o implementando sean correctos. Para eso, nosotros ya nos dimos cuenta que nuestro proyecto de generado no tiene errores y vamos a empezar a probar cada una de las acciones que se están trabajando. Para ello, ya también nos habíamos dado cuenta que teníamos que hacer los siguientes cambios. Vamos a revertir nuevamente algunas cosas interesantes que hacen que el proyecto funcione correctamente. Para este caso, yo me voy a la parte de Application Context. En el Application Context voy a cambiar una línea que lo que va a hacer es precisamente ya no considerar la ruta física que habíamos tenido. Si se dan cuenta, en esta línea lo que hacíamos es considerar la ruta física. Ahora lo que vamos a hacer es que independientemente de dónde se encuentre instalado, vamos a descomentar la parte de arriba y solamente vamos a poner WebInf Properties y Database Properties. Con eso, nosotros le estamos indicando que ya no va a ser una ruta física, una ruta definida, sino va a estar en dependencia del servidor web que en algún momento se esté trabajando. Otro cambio que nosotros tenemos que generar es nos vamos a la parte del nos vamos a la parte del nos vamos a la parte de en el source packet, nos vamos a lo que son los controllers y en los controllers vamos a descomentariar el proyecto que en un momento dado habíamos trabajado. Entonces nos vamos para el proyecto de en el controller, en el de file, es este, file report controller, y quitamos en algún momento dado los comentarios de la función file report. Posterior a esto vamos a compilar y después de esto ejecutaríamos. Este proceso lo voy a parar hasta acá. Una vez que ya se encuentre, continúo con la siguiente grabación para poder avanzar con el proceso y no estar viendo cuando está bajando dependencias u otro tipo de cuestiones. Esperamos solamente a que compile y de ahí en el tiempo de ejecución cerramos. Una vez compilado el proyecto, podemos nosotros empezar a verificar y vemos que no hay ningún error generado. Ahora lo que le vamos a hacer es simple y sencillamente ejecutar, pero antes de ejecutar me gustaría entrar a algún detalle acá interesante del proyecto. Entonces acá me voy a la parte del proyecto, voy a buscar la parte donde dice Properties, voy a minimizar un poquito más la pantalla porque la tengo en el máximo tamaño como para que puedan ver el tema, y lo que vamos a hacer es ampliar un poquito menos la pantalla, dejarlo en 350 y volvemos a abrir esto y le ponemos acá ahora sí Properties, y aquí en las propiedades vamos a verificar primero este proyecto está hecho precisamente con el framework de Spring. Por lo tanto, hay ciertas particularidades que vamos a verificar, pero en la parte de configuración verificamos que tenga la 1.8 por default. Si tiene la 1.6 o alguna otra va a marcar error. Entonces esta es la primera parte que tenemos que verificar, que esté por default. Y en el run, cuando nosotros ejecutemos, vamos a verificar que tenga el Glassfish adecuado, y aquí lo único que voy a cambiar es el browser. Le voy a poner que en un momento dado que pongamos el Chrome con NetBeans y es todo. Simple y sencillamente con eso ya nosotros aceptamos y ahora sí vamos a ejecutar el proyecto. Esto lo que nos va a dar precisamente es una salida. Si se dan cuenta, no estamos tocando la parte del front-end, solamente estamos tocando la parte del back-end. Y lo que vamos a hacer ahorita es probar que esa parte del back-end funcione correctamente. Para eso también vamos a verificar que aquí en el servidor del Glassfish empiecen a correr todos los servicios, y vamos a darnos cuenta que en algún momento dado ya todo está ejecutándose muy bien cuando tengamos los servicios REST ya desplegados.
Vamos a detener tantito la grabación nuevamente hasta el proceso en que ya se tengan los servicios redesplegados, y si llegase a marcar un error, verificaremos cuál es el motivo del error. Una vez que ha corrido todo correctamente, nos va a decir que nos hace falta el plugin precisamente para poder vincular NetBeans con Chrome. Entonces lo que hacemos es precisamente decirle que agregue el proyecto. En esta parte de acá lo único que nos va a decir es el conector que vamos a agregar, y le vamos a añadir a Chrome esa extensión. Una vez que esto se haya agregado, es muy rápido, no va a haber tema. Aparecerá la extensión de NetBeans acá, ya nos damos cuenta que sí tiene, y esto nos va a ayudar precisamente para depurar el proyecto. Otro plugin que nosotros necesitamos es precisamente el Advanced REST Client, que lo que nos va a hacer es precisamente probar que que el proyecto está ejecutándose correctamente, y que los servicios red se están respondiendo de acuerdo a lo adecuado, a lo que nosotros estamos solicitando. Agregamos, le decimos añadir aplicación, y con esto lo que nosotros estamos haciendo es verificando que los datos que vamos a mandar al servicio REST se agreguen de manera correcta. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que aquí dentro de las aplicaciones, dentro de las apps, vamos a tener el rec, y nos damos cuenta también que ya tenemos el servicio del NetBeans Connector. Entonces nos pide volver a ejecutar el proyecto. Si se dan cuenta, cuando ejecutamos nos dice después de la instalación, le decimos que sí lo ejecute, y aquí vamos a tener aquí tenemos un pequeño detalle al momento de ejecutarlo, y esto se deriva precisamente del Angular. Si yo en algún momento dado voy a inspeccionar, me voy a dar cuenta que mi Angular no está corriendo en console, estoy teniendo algunos detalles. Sin embargo, esto lo vamos a responder más adelante, vamos a hacer que corra de manera adecuada, porque lo que hicimos fue quitar una parte del plugin. Entonces lo que sigue ya es verificar que nuestro proyecto, que en algún momento dado ya está desplegando los servicios, va a trabajar de manera adecuada. Para eso nosotros vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Una vez que ya instalamos nuestro plugin, abrimos nuestras aplicaciones, abrimos el ARC. Si se dan cuenta, aquí hay que ponerle Chrome apps, y aquí vamos a empezar a verificar cada una de las funciones. Entonces le damos enter, entramos a nuestra aplicación. Nos vamos a dar cuenta que aquí abajo nos abrió nos abrió la pantalla, y si se dan en cuenta, esta pantallita está muy sencilla. Vamos a empezar a trabajar con algunas cosas interesantes. Dice que tiene algunas nuevas funcionalidades, y la verdad es una muy buena herramienta. Entonces le vamos a decir que instale todo para verificar qué es lo que en el momento dado cuáles son las nuevas funcionalidades que está agregando, y posterior a eso vamos a empezar a trabajar con la aplicación. Entramos a para empezar a probarlo. Yo me doy cuenta que que esta es la ruta donde se empiezan a poner los servicios. Me voy a ir a mi REST. Estoy dejando de instalar una aplicación. Voy a dejar esta, y aquí le voy a poner localhost servicios. Aquí le tengo que poner que son post, y aquí le voy a poner la ruta que vamos a buscar ítems. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es, todos los controladores son aquellos que nos sacan los elementos, y yo tengo una ruta con los ítems controllers, y aquí yo lo que voy a hacer es, si se dan cuenta, tengo la ruta ítem, y tengo la ruta guardar, actualizar lista ítem, actualizar claves, eliminar, y tengo get items.
Entonces voy a poner ítem y voy a poner get items y vamos a empezar a ver cómo funciona. Entonces pongo la ruta de ítems, después pongo la ruta de get items, y con esto, si se dan cuenta, lo único que cambia es precisamente la ruta final. Tienes que poner localhost 8080 porque estás trabajando en tu servicio local, y cuando tú le dices que es un post, tú puedes en algún momento dado también mandar información sobre parámetros. En la parte del cuerpo tú le puedes decir que en un momento dado va a utilizar JSON. Esta es una configuración que siempre van a utilizar, que es JSON. Mixed base 64, tiene JSON, está como JSON, y dejamos como un JSON virtual para poderlo tener, o podemos meterlo como para poderlo poner de manera adecuada. Si quisiera yo meter parámetros o alguna modificación al header, pues aquí lo hago, pero ahorita solamente era cambiarle aquí al body JSON, que nos va a dar y que nos va a devolver. Le ponemos send, y después de hacer esto es muy importante verificar que nuestro aplicativo empiece a responder. Y si se dan cuenta, aquí nos está diciendo cuáles son los elementos que están mapeados. Y vamos a ver la respuesta que nos mandó el proyecto. Nos dice que no se encuentra. Si se dan cuenta, aquí tenemos una respuesta. Nos dice que no se encuentra la ruta, y esto se debe principalmente a que en el proyecto, todo el proyecto, en la configuración del API, toda esta parte del API la pusimos en una carpeta importante. Para esto voy a detener tantito la grabación. O en nuestro web config, nosotros le comentamos que dentro de la carpeta API íbamos a poner todos los servicios REST. Por eso es porque tenemos habilitado el servicio REST. Entonces, cuando nosotros estamos solicitando la incorporación precisamente de los servicios, acá API, y le ponemos los valores, ya estamos accediendo a la carpeta que debe de trabajarse. Se supone que después de haber enviado esto, ya me manda la respuesta y me empieza a responder el servicio REST con cada uno de las informaciones que son adecuadas. Entonces, si se dan cuenta, sí está funcionando correctamente. Y otro punto en donde yo debo de verificar que esto está corriendo de manera adecuada es que dentro de la petición se van a dar cuenta que se ejecuta una consulta, y esta consulta es la que está resolviendo la petición a los servicios REST que estamos generando. Entonces, la primera ya verificamos que es correcta, ya nos dimos cuenta que estamos metiendo datos adecuados a nuestro servicio REST. Vamos a verificar cada uno de esos puntos, y si se dan cuenta, lo único que cambió fue el dato que nosotros empezamos a agregar. Ahora, si yo quisiera un dato en particular, si yo quisiera, por ejemplo, el dato de catálogos, vamos a suponer que este dato es el que yo quiero trabajar. Este código JSON que tengo acá, yo lo puedo copiar y lo puedo yo pegar dentro de la petición. ¿Sale? Me voy a mi código y me voy a esa parte y voy a solicitar ¿cómo se llama? Un solo ítem. Que para solicitar un ítem yo puedo mandar a traer lazy item, que en algún momento recibe un ítem DTO, o puedo en algún momento dado utilizar lazy items conjuntos, pero yo voy a utilizar este que es get item by ID. Entonces, perdón, voy a utilizar el de get item, que es este.
en donde yo simple y sencillamente meto el, ¿cómo se llama? Un dato entero que es el que va a representar y me tiene que devolver el dato que estoy trabajando. Entonces, voy a hacer primero esta prueba. Lo que voy a hacer es ponerle 3 como un entero. Lo voy a mandar solo sin formato JSON. Y lo que voy a hacer, le voy a decir get item, ¿sí? Que es la forma en que de un momento dado estamos recibiendo el ítem, recibe un entero y get item está bien escrito, y cuando nosotros le demos en el body solamente el cuerpo de lo que queremos enviar, le decimos enviar y ya me responde con el dato que yo estoy trabajando. De esa forma nosotros podemos ir metiendo parámetros, pero por ejemplo hay otro más interesante que puede ser el de get items by DTOs, que lo que va a hacer es precisamente muy similar, pero ahora acá ya no viene un entero. Si se dan cuenta, en este lo que viene es un ítem DTO. Entonces yo puedo agarrar el ítem y darle ese formato, y lo podría yo meter así directamente. Yo podría pegar el texto de esta forma. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá, ¿sí? Y ahora lo que podemos hacer es mandarlo así directamente y nos vamos a dar cuenta que nuevamente vuelve a contestar con lo que nosotros queríamos. O podríamos solamente mandar ciertos parámetros, como por ejemplo catálogos, en donde catálogos sea el dato que yo quiero enviar. Si se dan cuenta, es una nomenclatura de JSON y lo único que voy a hacer es enviar, y me doy cuenta que ya tengo yo mi respuesta con respecto a un JSON enviado. Entonces, ya vimos que podemos mandar la información simple y sencillamente poniendo, aquí hay dos formas de hacerlo. Yo puedo dividir la sección y poner la de ítems para que me pueda responder. Esta es la parte más importante. Entonces, de aquí lo que nosotros ponemos en JSON es lo que nosotros podríamos en un momento dado jalar. Vamos a agarrar otra tabla y vamos a suponer que yo quiero agregar datos a una tabla distinta. Yo quiero agregar datos a este de cargo. Y lo que hago con cargo, voy a ver en los DTOs qué es lo que tiene cargo DTO. Vamos a abrir cargo DTO. Y si se dan cuenta, cargo DTO tiene un ID, un tipo de cargo, un estatus y un usuario último movimiento. Vamos a agregar datos a cargo. Entonces yo voy a agregar y voy a poner en algún momento dado los datos que me están solicitando con cargo controller, pero tengo que tener esta referencia: ID, tipo cargo, status y usuario último movimiento. Entonces acá me pide que es ID, dos puntos, voy a poner vacío, tipo cargo, una coma, perdón, tipo cargo, lo pongo tal y como viene acá, porque ese es el dato que en un momento vamos a tener. Le voy a poner status, y lo que estoy haciendo a veces no es muy grato, pero simple y sencillamente me evito errores. Si por X o Y motivo tipeamos mal, con copiar y pegar vamos a eliminar esos errores. Entonces status y usuario último movimiento. Entonces usuario último movimiento, status, dos puntos, coma, y usuario último movimiento lo vamos a poner así. Entonces cerramos esta que ya no nos funciona y vamos a empezar a poner ID, tipo cargo, status y después usuario último movimiento, y le ponemos dos puntos, y aquí le voy a poner null, aquí le voy a poner null, status le voy a poner 1, tipo cargo le voy a poner operador, y le voy a poner en ID, no le voy a poner datos. Si se dan cuenta, voy a omitir adrede este de ID, y lo que voy a tener es, voy a agregar este campo. Si se dan, si observamos,
Este campo tiene los datos muy similares. Entonces voy a tener cargo y le voy a poner guardar cargo. Entonces voy a poner cargo, cargo y guardar cargo. Guardar cargo, API cargo y después guardar cargo. Entonces ya con eso lo que estamos haciendo es mandar a traer a cargo, mando a traer a la función guardar cargo, le mando el DTO y pues es simple y sencillamente todo. Acá cuando yo le dé send me debe de responder con el dato guardado y observen, ya me dijo ID 1, tipo de cargo operador, que fue el que yo agregué, me agregó usuario último movimiento y me dijo, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Lo que hace esta función es guarda el cargo y una vez que lo guarda bien te devuelve el ID y la información que hayas guardado. Entonces eso lo vemos dentro del código. Dentro del código mandas a traer el servicio cargo guarda cargo, mandas el dato y lo que te va a retornar es el cargo ya con el ID agregado. De esa forma nosotros podemos guardar, buscar, modificar cada una de las acciones que nosotros estemos generando. Ahora, hay cosas interesantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que cargo tuviera otro dato interesante acá? Vamos a suponer que voy a guardar un segundo cargo, que voy a llamarlo operador 2, tipo status, pero aquí lo que voy a hacer, y esta es la parte que en un momento quería ejemplificar, es que usuario último movimiento es un objeto, por lo tanto yo le puedo poner dentro del objeto el ID y le voy a poner 2 puntos y le voy a poner el ID 1. ¿Qué estamos haciendo acá? Si se dan cuenta acá, lo que estamos haciendo ya es referenciando un objeto dentro del objeto que nosotros estamos queriendo. Y solamente es necesario agregar el ID, porque con eso creamos la referencia. Vamos a guardarlo y vamos a ver que ahora ya me agregó el cargo 2, usuario último movimiento 2, y en esta me agregó el ID, usuario último movimiento, y me agregó nulos a la mayor cantidad de datos que se tenían. ¿Qué de significativo tiene esto? Que aparentemente metió null en cada uno de estos, pero cuando yo lo consulte me voy a dar cuenta, cuando yo consulte todos los cargos, me voy a dar cuenta que ahí se encuentran todos los elementos con los cuales habíamos trabajado. Entonces le voy a poner acá get cargos, le voy a decir send y observen, ahora ya creó el vínculo, aunque en el guardado yo le mandé nulos y eso fue lo que me devolvió. Ya cuando nosotros tenemos la referencia en la base de datos, no estamos sobrecargando este dato y poniéndole nules, no, sino simple y sencillamente estamos vinculando con el dato de último usuario y le estamos metiendo los datos que se están generando. Entonces, aquí es muy importante que los datos que nosotros metamos cuando hacemos una referencia, por lo general sea el dato referente al ID, que no sea el dato referente a alguna otra información o algún otro campo. Hasta aquí dejo esta entrega y como práctica para los chavos que están ahorita implementando, sería interesante que agregaran datos en diferentes tablas, que cada quien agregue 3 datos en diferentes tablas, 3 datos simples, es decir, que no vengan vinculados con usuario último movimiento ni nada por el estilo, y 3 datos compuestos para ir agregando en las tablas y que hagan la evidencia de cómo consultar las tablas.